Hola, bienvenidos a todos a nuestra sesión académica de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Les saluda el doctor Efrén Montaño, actual presidente de la AME, y a nombre de toda nuestra mesa directiva les damos la bienvenida. Espero disfruten mucho esta sesión académica que hemos preparado para ustedes y adelante con todo esto. Buenas noches a todos nuestros asistentes a la sesión extraordinaria de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Hematología. El día de hoy, miércoles 11 de marzo del 2026, estamos presentes para compartir una ponencia interesante acerca de la enfermedad hemolítica del recién nacido, su prevención, diagnóstico y su manejo transfusional. Es importante recordarles, nuestra próxima sesión académica es una sesión cultural que anteriormente ya se había comentado, con el tema Mujeres Invisibles para la Medicina, donde dos grandes ponentes estarán llevando a cabo esta interesante plática, la doctora María Teresa Ruiz Centero de la Universidad de Alicante y la maestra María Tobar Belmar colectivamente. Entonces, ambos temas se llevarán a cabo el día sábado 14 de marzo a las 10 horas Centro, Ciudad de México. También importante recalcar que tenemos activo el curso de hematología basada en evidencia 2026. Este curso es 100% en línea. Ya está disponible en la plataforma amehac.org para mayor información. ¿Sí? Tenemos un curso muy amplio con más de 50 presentaciones, 4 módulos interesantes con la hematología clásica, neoplásica, transfusión y trasplante, hemostasia y trombosis, la cual estará disponible durante 3 meses. Y afortunadamente contamos ya con fecha para nuestro 67 Congreso Nacional de Hematología, el cual se llevará a cabo en Sintermex, en la ciudad de Nuevo León, del 23 al 26 de septiembre del 2026, para que reserven y aparten la fecha con anticipación. Habrá temas interesantes y de mucha actualización. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a pasar a presentar a nuestras dos ponentes. La doctora, con el Galindo, la doctora Patricia Galindo Delgado, con el tema de prevención y detección prenatal de la enfermedad hemolítica del recién nacido, cuándo sospecharla y cómo confirmarla. Un preámbulo acerca de su currículo, ella es jefa del servicio de hematología y banco de sangre, es médica y cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Luis. Es hematóloga pediatra, es pediatra y hematóloga pediatra formada en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría 20 de noviembre y hematóloga pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría. Fue secretaria del Consejo Mexicano de Hematología del año 23 al 25, vocal del Comité de Recertificación de Hematología Pediátrica, vocal de Comité de Morbi y Mortalidad Materna del Hospital de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos y secretaria técnica del Comité de Medicina Transfusional, también en el Hospital de Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. Continuando con este tema importante, para complementación de esta plática amena, tendremos a la doctora Beatriz Cortés Herrera con el tema manejo del recién nacido con hemólisis, transfusión, inmunoglobulina y decisiones terapéuticas críticas en las primeras horas. La doctora Beatriz es médico cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, médico pediatra en el Hospital General de México y su formación como hematóloga pediatra también se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente está adscrita al área de hematología la área de pediatría en el Hospital General de México. También es médico adscrito en el área de urgencias del Hospital de Azcapotzalco y es profesora adjunta de la especialidad de pediatría en el Hospital General de México. Es muy importante recordar a nuestra audiencia que al final de la sesión descarguen su constancia, ya que la AME no conserva ni resguarda constancias. Entonces, al final de la sesión los invitamos a que la descarguen. Igualmente, este código QR estará presente durante el transcurso de nuestra sesión, donde pueden realizar una encuesta de calidad con sus comentarios, recomendaciones
o felicitaciones en caso de tenerlas. Pues muchas gracias. Daremos paso a nuestras ponentes con sus respectivas pláticas y la información importante que nos brindarán. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión extraordinaria. Es para mí un verdadero gusto poder venir a platicar con todos ustedes acerca de la prevención y detección prenatal de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Me tocó a platicar un poco con ustedes acerca de qué alternativas tenemos para poder sospecharla y cómo confirmarla desde el periodo prenatal. Y bien, como sabemos, la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, pues es una alteración inmunitaria, obviamente, que va a ser provocada por la aloinmunización materna contra los antígenos eritrocitarios fetales o neonatales. Esta no es, tiene una relevancia o importancia, ya que la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido, pues nos puede dar síntomas muy variados que sí nos van a repercutir en la morbimortalidad de los pequeños que la puedan padecer, ya que podemos tener presentaciones como anemia leve hasta las manifestaciones más graves como puede ser la hidropesia fetal. Estos pacientitos incluso pueden llegar a nacer con una hiperbilirubinemia neonatal y un kernícteros, que precisamente la doctora nos hablará posteriormente de cuál es el manejo en estas situaciones. Es bien importante que recordemos que si bien afortunadamente no tenemos una gran mortalidad por esta entidad, no debemos dejar de lado que aproximadamente 1.5 de las muertes perinatales en toda la América Latina se van a dar por esta entidad, y en México un 0.33% de la mortalidad neonatal se va a atribuir precisamente a esta entidad. Muy bien, y si queremos hablar un poquito de cuál ha sido la historia en relación a los descubrimientos o los avances que se encuentran en la enfermedad hemolítica del recién nacido, pues hagamos un poquito de historia. Más o menos alrededor del siglo XVII al XIX, por el año 1609, se refiere la primera descripción de un paciente con un caso con ictericia, un feto de una pérdida, y que tenía estas ciertas características de ser un feto sumamente amarillo, que estaba edematoso, y en 1880 fue cuando se hizo o se describió por primera vez como tal el término de hidrops fetalis. Hacia 1932, estamos hablando un siglo posterior, con el doctor Louis Diamond, describió que la ictericia, el hidrops y el kernícteros formaban parte de una sola entidad, que lo llamó la eritroblastosis fetal. Alrededor de los años 40, Levine y Stenson demostraron que precisamente había anticuerpos maternos que causaban esta hemólisis en el producto, y con Lansted pues ya identificaron el antígeno RH. En la década de los 50, Chown demostró que la hemólisis de los eritrocitos fetales eran precisamente secundarios o de forma directa por la presencia de estos anticuerpos aloinmunes maternos, específicamente contra RH. Pero lo que marcó definitivamente un antes y un después en lo que significaba la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido fue en los años 60, donde se introdujo la inmunoglobulina anti-D, o el llamado ROGAM. Esto tuvo un impacto significativo, ya que redujo la prevalencia de la enfermedad RH de un 99 a un 44 casos por cada 100,000 nacidos vivos. Prácticamente redujo esta alteración en el 50% de todos los pacientes. Y alrededor de los años 70 y 80, pues ya empezó a ver cómo podíamos llegar a tratar a estos pacientes cuando ya presentaban una manifestación de la enfermedad hemolítica del recién nacido, donde todavía llegamos a estos tratamientos hasta la actualidad, como es el uso de transfusiones intrauterinas, la necesidad de tratar a estos pacientes con fototerapias o incluso la inmunoprofilaxis. Y alrededor de los años 2000, primero en Europa y casi al mismo tiempo en Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo, se trató de ver cómo podrían crearse estrategias para que pudiéramos llegar a hacer
un diagnóstico prenatal en este tipo de mujeres que eran RH negativos, que era la manifestación más grave de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y cómo podría ayudar este tipo de protocolos a tratar de prevenir que se presentaran esta enfermedad en las formas más graves. Y si hablamos un poquito de prevalencia por diferentes regiones, pues más o menos se refiere que en Estados Unidos se reporta 1.15% de anticuerpos antieritrocitarios, lo que equivale a que se va a presentar la enfermedad hemolítica del recién nacido y del feto alrededor de 3 hasta un 80% por cada 100,000 nacidos vivos, perdón, 3 a 80 casos, perdónenme. Y si hablamos en Europa, los Países Bajos refieren que ellos han detectado por este cribado que hacen de forma general a toda mujer embarazada en el primer trimestre hasta 1,232 embarazadas que presentan aloinmunización por cada 100,000 embarazos, siendo una tercera parte, alrededor de 400 de estas, con casos clínicamente significativos o que presentaron precisamente la manifestación de la enfermedad en el feto y el recién nacido. En Suecia se refiere un poquito menos porcentaje, pero finalmente pues se presenta. En África, si bien la prevalencia de presentar RH negativo es mucho menos común, se refiere que las tasas de presentación de anti-D en las mujeres en edad fértil sí se pueden elevar mucho. Y esto se relaciona, o en los artículos lo mencionan, que si bien la prevalencia es baja en esta población, el no acceso a un seguimiento en el embarazo de forma adecuada, el no acceso a servicios médicos o incluso a la inmunoglobulina anti-D, pues esto va a tener este desenlace. Ya hablando un poquito en nuestra región, en Latinoamérica, en diferentes estudios, se encuentran datos variables, pero se estima que de forma general tenemos una prevalencia entre el 5.5 al 5% de forma general. En México, si bien se desconoce la prevalencia exacta, sí tenemos afortunadamente muchos grupos que se han dedicado a publicar precisamente sus hallazgos, como el IMSS, el INPER, algunos hospitales del noreste, donde se ha referido que más o menos pues vamos a tener un porcentaje como se refiere en general en Latinoamérica, pero que se puede incrementar hasta un 50, 60 casos por cada 100,000 nacidos vivos si estamos hablando de centros de referencia, como pudiera ser el INPER, como pudiera ser el centro médico del IMSS, y donde obviamente, pues, al ser un centro de referencia, pues van a estar incrementados. Incluso en algunos estudios de Latinoamérica, donde se evalúan los casos presentados en un centro de referencia en Brasil, se reporta hasta un 60, un 70 casos por cada 100,000 nacidos vivos, pero ojo, estamos hablando de centros de referencia. Revisando la literatura, hay una revisión sistemática que se publicó hace apenas unos pocos años, 2023, donde se indicó que la prevalencia global de la enfermedad hemolítica del recién nacido mediada por RH había afectado alrededor del 0.047% de todos los embarazos a nivel mundial y que la prevalencia global de esta misma enfermedad mediada por otro grupo, como es el grupo KELT, había afectado a un mucho menor porcentaje de pacientes, pero el problema con este tipo de grupo es que vamos a tener generalmente de forma prácticamente general presentaciones graves, de la enfermedad hemolítica de recién nacido. Y esto también, ¿por qué nos habla de que esta variabilidad en la inmunización en estas poblaciones? Pues porque sabemos que dependiendo de la etnia vamos a tener un diferente porcentaje de la frecuencia de un RH negativo. Por ejemplo, en las personas de ascendencia europea o americana se refiere hasta un 15 y un 17% que van a presentar RH negativo y disminuye hasta un 3 a un 8% si estamos hablando en relación a población africana o incluso india. Y si hablamos de la población en Asia, ellos tienen la menor prevalencia de RH negativo, donde generalmente están por debajo del 1%, refiriéndose entre el 0.1 al 0.3% de prevalencia.
Y recordando un poquito la fisiopatología, pues sabemos obviamente que en nuestro eritrocito va a tener diferentes antígenos, los más conocidos obviamente, sistema ABO, el RH, pero como les comentaba en la diapositiva previa, también llegamos a tener del grupo KEL, que si bien es un muy pequeño porcentaje, tiene una gran relevancia en relación a las manifestaciones que vamos a tener porque van a ser generalmente manifestaciones graves. Sabemos que si bien lo que pasa en el primer embarazo, como lo ven precisamente en la diapositiva, pues generalmente al principio no va a haber intercambio de sangre, por lo tanto no va a haber en ese momento todavía una sensibilización de anticuerpos maternos contra los antígenos eritrocitarios del feto. Pero ¿qué pasa? Cuando ocurre la sensibilización, que esto puede ser por múltiples causas, ya sea al momento del parto, al momento del nacimiento, si hay alguna pérdida fetal, si hay amenazas de parto pretérmino, amenazas de aborto con pérdida sanguínea, donde puede llevarse a cabo paso de eritrocitos fetales hacia la circulación materna, pues vamos a tener ya la presencia de estimulación de anticuerpos maternos que son IgG, generalmente de las subclases 1 y 3. Y obviamente, pues, ¿qué va a pasar? Pues posteriormente, si hubo esta sensibilización, como les decía, incluso desde el primer embarazo, si tenemos alguna de las alteraciones que les comenté y sobre todo en los embarazos posteriores, pues obviamente ya esta presencia de anticuerpos sí van a cruzar la barrera y por lo tanto se van a huir a los antígenos del feto y por lo tanto, pues vamos a tener una destrucción de los glóbulos rojos. Y como les decía, la importancia de que podamos conocer qué es lo que pasa precisamente en esta sensibilización es porque nosotros tenemos que evaluar desde el periodo prenatal cómo podemos catalogar el riesgo que puede tener esta madre gestante para que pueda presentar una enfermedad hemolítica en el feto y en el recién nacido. Y entonces se han estudiado en diversos grupos a nivel mundial cuál sería o cuáles son la presencia de estos anticuerpos que van a dar un riesgo alto o un riesgo moderado para presentar una enfermedad de tipo grave o moderada que va a requerir de una intervención mayor o incluso precisamente lo que queremos hacer, un seguimiento prenatal más estrecho para tratar de disminuir en lo posible que se puedan presentar las manifestaciones más graves. Sabemos que afortunadamente la presentación de un riesgo para una enfermedad hemolítica del recién nacido, el más frecuente va a ser al grupo ABO, aunque afortunadamente es un bajo riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente vamos a tener una afección leve a moderada, muy raras veces vamos a llegar a tener una enfermedad hemolítica secundaria a incompatibilidad al grupo ABO que sea grave o que requiera de grandes intervenciones adicionales. Pero, pues obviamente, el más estudiado y el que nos tiene ocupados en esta noche, pues es precisamente el RH, ¿no? Sabemos que el más común va a ser el D, aunque también llegamos a tener otros tipos como C pequeña o E mayúscula, donde también se relacionan con un alto riesgo de presentar una enfermedad moderada a grave y que por lo tanto, pues obviamente va a requerir de que nosotros llegamos y hagamos un seguimiento sumamente más estrecho de la titulación de los anticuerpos en la madre. Otros grupos, como les decía, el KEL, que si bien, y sobre todo también en nuestra población, aunque lo tenemos presente y de hecho en algunos estudios se refiere que tenemos una prevalencia más alta en la Ciudad de México, aunque es poco frecuente, el problema es que la presencia de sí nos da un alto riesgo de que el producto, tanto desde la vida fetal o en el recién nacido, vaya a tener una manifestación de la enfermedad hemolítica del recién nacido de forma seria o severa y que requiere de mayores intervenciones. Tenemos otros grupos que en realidad dan un riesgo bajo y por lo tanto, solamente es para que los conozcan. Por todo esto, desde la década de los 90, primero en Europa, y les decía que casi al mismo tiempo Estados Unidos,
trató de implementar estrategias que pudieran tratar de disminuir desde el periodo prenatal e incluso combinando la profilaxis prenatal y postnatal, la disminución del riesgo de inmunización materna para embarazos futuros. Y al implementar esta doble profilaxis, se refiere que se redujo la inmunización de 0.2 a 0.4% en la serie europea. Y que por lo tanto esto impactaba en un 50% de presentación de casos graves de enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido. Este programa, que lo hacen en Europa de forma universal, consideraba a toda la mujer que fuera RH negativo que tenía que recibir profilaxis, incluso en los casos innecesarios. ¿A qué me refiero con esto? Porque a lo mejor tenían un producto que también era RH negativo y finalmente pues también recibía la misma profilaxis, ¿no? Y alrededor la recibían pues todo el 6% de todas las mujeres embarazadas de Europa, que representaban este porcentaje. En Estados Unidos, aunque se ha intentado el Programa Universal de Profilaxis Prenatal, todavía no está bien definido como tal. ¿Y esto por qué? Porque finalmente recordemos que mucho tiene que ver los costos de los seguros de la atención médica en Estados Unidos, donde muchos de ellos se plantean si esto va a elevar el costo, si se va a producir un riesgo mayor del cribado prenatal, o si cuánto va a costar si se hace de forma universal la genotipificación fetal, por ejemplo, del RH en aquellas madres que se detectaran como RH negativos. Pero en realidad, si lo vemos fríamente y hablando también de costos, si nosotros podemos detectar a una madre y podemos disminuir el riesgo de que presente estas complicaciones graves, incluyendo la genotipificación del grupo sanguíneo fetal, pues obviamente también va a impactar en la probabilidad de que estos pacientes pudieran a lo mejor tener reducción de días en unidades de cuidados intensivos neonatales, de a lo mejor de otras intervenciones adicionales, incluso de disminución de necesidad de transfusiones intrauterinas. Entonces, pues finalmente es algo que tenemos que tener un poquito en cuenta. Dentro de los objetivos, a estos grupos que hablan de que debe de hacerse de forma global y de forma sistemática el cribado prenatal para el RH y para poder realizar la profilaxis dirigida, pues tienen ciertos puntos específicos el por qué hacerlo. Uno, tratar de evitar la exposición innecesaria de mujeres embarazadas, tanto a que puedan empezar sin conocer a tener aloanticuerpos contra los eritrocitos del producto, o incluso de que reciban una profilaxis que no sería necesaria en estas pacientes. Disminuye la escasez de inmunoglobulina ante D. Esto se relaciona más a países, por ejemplo, en África, donde pueden llegar a tener o se han reportado precisamente escasez por el acceso a esta inmunoglobulina. Se refiere que también ayudaría, por ejemplo, el tener bien identificadas y bien cribadas a estas pacientes el riesgo de una inmunización por una profilaxis innecesaria para no tener problemas si en algún futuro pudieran llegar a requerir alguna transfusión por alguna otra situación y que pudiera llegar a ser un problema en medicina transfusional para estas pacientes. Obviamente, si estamos hablando de un cribado prenatal donde pudiéramos hacer la genotipificación del grupo sanguíneo, pues esto nos daría una alta precisión para poder llevar a cabo, lo que nos disminuiría los costos para poder tener o tratar las complicaciones. Ciertamente, y eso por eso les pongo aquí el mapita del mundo, desafortunadamente no todos los países ni tenemos todos los accesos disponibles, no tenemos todo, incluso ni siquiera el personal capacitado para poder llevar a cabo este tipo de centros especializados. Entonces, pues también eso tendría que evaluarse en cada una de las regiones donde pueda llevarse a cabo esta viabilidad. Hay múltiples estudios, por ejemplo, que les presento aquí, donde se ha hecho el cribado de forma antenatal para RH en diferentes países de Europa, y donde pues se ha visto que se han hecho a diferentes semanas, desde la semana 11 hasta la semana 29 de forma más tardía, y donde ellos han encontrado que tiene una alta sensibilidad, ¿no? Y que han podido detectar a estas pacientes que tienen con un gran
riesgo. Nosotros en México, pues sabemos que nuestro principal problemática para este riesgo, pues van a ser los grupos RH negativos, como les decía, que lo tenemos en menor frecuencia, pero ese también tenemos y eso se relaciona con manifestaciones graves. También hay diferentes reportes en la literatura de cuáles son los antígenos encontrados con mayor frecuencia, dependiendo, perdónenme, de las diferentes poblaciones que han sido estudiadas de mujeres embarazadas, donde pues en la mayoría de los estudios casi siempre va a predominar el D. Les digo, hay otras variantes como la C pequeña o la E, que también han sido relacionadas o el KEL, y que esto va teniendo una repercusión en relación a lo que vamos a tener en el neonato o en el feto, desde aquellos que van a requerir en la edad fetal las transfusiones intrauterinas o en el postnatal inmediato, que ya nos hablarán más a detalle de eso, de requerir desde transfusiones o exsanguíneo transfusiones o incluso del manejo de inmunoglobulina, que ahorita nos hablarán de una forma más detallada. También se ha hablado de qué podemos hacer en relación a cómo dar seguimiento a estas mujeres gestantes y cuál sería el mejor método de que lo lleváramos a cabo. Se ha tratado también o se ha identificado que el poder hacer este seguimiento por medio del CUMS indirecto y haciendo la titulación del mismo, que también nos puede hablar del riesgo de que esta paciente empiece a tener un incremento de este título y que nos dé, por lo tanto, un incremento de la posibilidad de que presente una anemia desde el periodo fetal o incluso que pueda desarrollar una ictericia o hasta un kernicterus. Entonces, se ha clasificado, dependiendo del título que se presenta en la prueba, como bajo riesgo, cómo debemos de llevar el seguimiento. Por ejemplo, de 1 a 8, pues en realidad se dice que no es significativo, que nosotros podemos llevar un seguimiento sin ninguna otra situación en particular, a excepción del antiquel, porque ahí sí sabemos que se va a relacionar aún en título bajo, sabemos que se va a elevar ese título en el transcurso del embarazo y por lo tanto en estos pacientes sí se recomienda que desde ya se empiece a planear que se haga el Doppler para ir viendo si se presenta algún dato en el feto o incluso la medición de la arteria cerebral media, que también es otro de los parámetros que se lleva a cabo. En un título de 16 a 32 se dice que vamos a tener un bajo riesgo, pero de la anemia hemolítica del feto y del recién nacido severo, pero sí vamos a tener la presencia muy seguramente de hiperbilirrubinemia al nacimiento que requiera probablemente de fototerapia. Con títulos arriba de 64, obviamente esto sí nos marca que debemos de estar muy al pendiente, que tenemos que hacer un seguimiento más estrecho de esta embarazada para ir viendo si va teniendo alteraciones que podamos tener medibles de forma temprana para el requerimiento de una transfusión intrauterina o incluso de estar al momento del nacimiento ya con todo preparado o hasta la interrupción del mismo dependiendo de las semanas, ¿no? Y obviamente si estamos a más de un título de 128, definitivamente este es un paciente que va a requerir sí o sí una transfusión intrauterina y que generalmente también va a tener problemas al momento del nacimiento y va a continuar con requerimiento de manejo en el neonato inmediato. Esta es nada más también para que vean una tablita de aquellos pacientes que dependiendo del grupo que presentaron y el riesgo que presentaron, donde incluso tenían alguna combinación de presencia de anticuerpos contra antígenos de forma combinada y que obviamente requirieron de transfusiones intrauterinas en un buen número de ellos. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos un título por arriba de 32, tenemos que tomar en cuenta que se debe de hacer el ultrasonido Doppler, que tenemos que estar viendo y identificando para que podamos nosotros ver la probabilidad de que ese paciente presente una anemia o una enfermedad hemolítica fetal o del recién nacido. En títulos menores se ha relacionado con también el ultrasonido Doppler y que generalmente estos pacientes no van a tener una manifestación mayor.
Si nosotros tuviéramos que tener una detección prenatal, pues tendríamos que hacerlo a toda mujer embarazada. Obviamente, desde la primera consulta prenatal, nosotros tendríamos que determinar el grupo ABO y su RH, ¿no? Y tendríamos que evaluar el escrutinio de anticuerpos y realizar un CUMS indirecto antes de las 13 semanas. Si fuera la embarazada o la mami RH positivo y con una prueba de CUMS negativo, pues ahí se recomienda repetir el CUMS a la semana 30-34. Si todo está bien, un seguimiento del embarazo normal y un parto a término sin mayor problema. Si la paciente fuera RH negativo con un CUMS negativo, esto que quiere decir que todavía no detectamos la presencia de anticuerpos, podríamos realizar el genotipo del RH fetal en el plasma materno y repetir la prueba alrededor de la semana 24 a 28. Si el RH fetal es negativo, pues ahí podemos todos respirar tranquilos, no vamos a tener ningún problema y puede llegar a término su embarazo sin mayor problema, al menos por esta situación. Pero si el producto es un RH positivo fetal y tiene su prueba de CUMS negativo, ahí se recomienda la profilaxis con anti-D a las 28 semanas. Si el CUMS es positivo, ese viene siendo siempre nuestro mayor problema. ¿Esto qué quiere decir? Porque generalmente lo ideal sería que nosotros pudiéramos estar titulando, como les decía, de forma más frecuente la presencia de estos anticuerpos maternos y poder hacer o seguir el algoritmo de la mujer que está inmunizada, que es este que les pongo a continuación. De forma ideal, si nosotros ya detectamos que la embarazada ya está inmunizada, nosotros tendríamos que hacer de forma ideal el fenotipo paterno para poder identificar si tuviéramos algunos otros antígenos no RH. Recuerden lo que les comentaba, algunos tienen presencia de no solo uno, sino varios anticuerpos identificados. Si hubiera ausencia de incompatibilidad, pues el control habitual y no tenemos problema. Nuestro problema va a ser en esta parte donde vamos a tener una incompatibilidad materno-fetal. Si ya tenemos una mami que ya tiene de por sí el antecedente de una enfermedad grave, un hidrops, una muerte perinatal, pues obviamente tendríamos que iniciar tratamiento alrededor de las 14 semanas e incluso pensar en la transfusión intrauterina a partir de la semana 18 a 20. Si tenemos en el seguimiento de la titulación arriba de 32, pues obviamente tenemos que hacer el eco, la medición de la arteria cerebral media y obviamente tenemos que estar viendo y haciendo los seguimientos. Como les comentaba, si empezamos a tener un incremento de estos títulos que nos hable de una situación grave, podríamos valorar incluso alrededor de las 35 semanas poder dar fin o interrupción a este embarazo. Si estamos en menos de las 35 semanas, pues tendríamos que valorar qué vamos a hacer y qué manifestaciones tiene nuestro feto en relación a la anemia hemolítica, desde hacer cortocentesis, la transfusión intrauterina o también valorar aún si podríamos o no intentar la interrupción del embarazo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cuál es la probabilidad que tenemos con esta paciente inmunizada. Y diapositiva se las pongo por lo que les digo, finalmente, independientemente de la región que estemos hablando a nivel mundial, todos estamos, tanto por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, de que debemos tener guías de manejo para la atención de estas pacientes. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que dar la profilaxis adecuada, independientemente de las guías o del país que estemos hablando. Estos son países de Latinoamérica, como puede ser Argentina, México, Brasil. La mayoría tienen la profilaxis, aunque lo que sí se ha encontrado es que llegan a variar las dosis en relación a los diferentes escenarios que se puedan presentar y obviamente las recomendaciones para la transfusión intrauterina en este tipo de escenarios. Cualquiera de los que ustedes puedan leer, básicamente el control sigue siendo el mismo. Y tratando de englobar todo esto que les acabo de comentar y tratando de no dejar estos puntos que son importantísimos. Primero, debemos de recordar que la atención de estas pacientes es una atención multidisciplinaria,
donde está involucrado desde el ginecólogo, el especialista en atención perinatal, el neonatólogo, el hematólogo, porque finalmente es una entidad que involucra un manejo multidisciplinario desde la gestación. Y los puntos importantes que no pueden olvidar es obviamente que la aloinmunización a los antígenos de los glóbulos rojos, pues aún a la fecha, sigue presentando un desafío para los médicos que atienden a las pacientes en edad fértil. Esto es, ¿por qué? Porque muchas de las veces, si no se tiene acceso en ese momento a poder realizar la prueba de forma adecuada, si no se cuenta incluso en un banco con la suficiente experiencia, el personal que pueda hacer estas determinaciones, el que pidamos los estudios de forma correcta, que sea un CUMS indirecto, no el CUMS directo a la mujer embarazada en el cribado de estas pacientes, todo eso sí llega a tener una repercusión en que podamos llegar a tener un seguimiento de forma adecuada en estas pacientes. Debemos recordar que si bien, aunque es poco frecuente en la actualidad, que estas manifestaciones graves se puedan provocar, sí podemos llegar a tener todavía la muerte fetal e intrauterina debido al hidrops fetalis. ¿Y esto por qué? Recuerden lo que les decía, muchas de las veces, aunque se trata de hacer un seguimiento de forma generalizada a cualquier mujer embarazada, sabemos que en las regiones rurales o donde están muy alejadas, muchas de las veces esas pacientes no llevan un seguimiento prenatal y solamente llegan ya al final del embarazo a la atención médica. Entonces, ese también sigue siendo en países como el nuestro todavía un punto que debemos de tratar de tener siempre en mente. Y lo más importante, si nosotros ya tenemos a una madre que ya tiene, está identificada con anticuerpos clínicamente significativos, ojo, la tenemos que seguir de forma frecuente, tenemos que hacer títulos seriados, ecografías de la arteria cerebral media, para que podamos determinar de una forma temprana y de una forma oportuna el poder evaluar si se requiere o no la necesidad de una transfusión intrauterina. Y obviamente la estrategia como la administración profiláctica de inmunoglobulina anti-D, pues obviamente esto sigue siendo una pauta fundamental para poder prevenir precisamente todas estas complicaciones en estas pacientes. Y bueno, de mi parte, en relación a la atención prenatal y el cómo buscarlo y cómo sospecharlo, ha sido mi participación. Les agradezco mucho y al final estaremos pendientes para sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a AME a participar en esta sesión extraordinaria del 11 de marzo. Ya vimos con la doctora Galindo, pues la parte de prevención, la parte de atención prenatal, pues en nosotros, o bueno, voy a abordar principalmente el manejo del recién nacido, sobre todo de las tres grandes terapéuticas que tenemos y que, bueno, sobre todo una de ellas ha sido constante debate en el uso o no en el manejo de estos pacientes. Perdón. Estos son algunos puntos que voy a manejar a lo largo de la charla. Y bueno, inicialmente el tratamiento de la anemia hemolítica del recién nacido se va a basar principalmente en tres situaciones. La principal y la que tenemos que evaluar inicialmente en las primeras horas, pues es la hiperbilirubinemia. Sobre todo la hiperbilirubinemia nos va a ir, bueno, tenemos que evitar las complicaciones de esto. ¿Y cuál es esta complicación? Sobre todo la encefalopatía aguda y la encefalopatía crónica debidas a esta hiperbilirubinemia. Sabemos que la crónica pues es una enfermedad incapacitante que se caracteriza principalmente por parálisis cerebral en estos pequeñitos y para tratar este objetivo o esta primera parte contamos con tres tipos de tratamiento como la fototerapia intensiva, la exsanguinotransfusión y se valorará si el uso de la inmunoglobulina intravenosa nos ayuda para el tratamiento de este paciente. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta la presencia de anemia temprana. La anemia temprana se puede presentar en la primera semana de vida y esto debido a la gran hemólisis que puede tener nuestro paciente. Y el tratamiento se basa también principalmente con la exsanguinotransfusión o con la transfusión de concentrados eritrocitarios. Sé que no es parte del manejo, bueno, del objetivo de esta charla, pero hay que recordar que también estos pacientes pueden llegar a desarrollar una anemia tardía. Esta anemia tardía se puede esperar
principalmente hasta las 12 semanas de vida, por lo cual tenemos que hacer una monitorización continua tanto de hemoglobina como de reticulocitos. ¿Cuáles son las causas de esta anemia tardía? Principalmente puede ser por dos situaciones. Una, por la persistencia de anticuerpos antieritrocitarios en la circulación del recién nacido, o la otra que puede ser por que se le denomina como anemia hiporregenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo, ¿quién lo va a tener? Aquellos pacientes que tuvieron transfusiones intrauterinas o incluso transfusiones postnatales y que lo que hace va a ser una supresión medular y por lo tanto vamos a tener anemia. Sin embargo, el tratamiento, bueno, puede ser por transfusiones del concentrado eritrocitario, aunque ya tenemos otros tratamientos farmacológicos como agentes estimulantes como eritropoyetina, darbepoyetina, la administración de algunos micronutrientes como ácido fólico o hierro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la evaluación inicial? Ya tenemos al recién nacido, entonces lo que se recomienda y sobre todo las directrices que nos da la Academia Americana de Pediatría, que fueron emitidas en el 2022, pues bueno, tenemos que todos los recién nacidos que sabemos que tienen el riesgo de hacer anemia hemolítica por incompatibilidad, se les tiene que realizar una determinación de anticuerpos o una determinación de CUMS directo, así como la tipificación de su grupo sanguíneo para determinar si es positiva o no esta prueba. Sin embargo, hay que tener cuidado y como ya lo vimos con la doctora Patti Galindo, pues que muchas de estas pacientes ya se conocen con esta isoinmunización y en las cuales pues reciben una inmunoprofilaxis incluso después del primer embarazo o durante el embarazo. Entonces aquí sí hay que tener cuidado al momento de nosotros tomar en cuenta si esa prueba es positiva o es negativa. Se habla que una prueba positiva en un recién nacido, en aquellos que solamente es anti-D, que haya sido de una madre que haya recibido inmunoglobulina anti-D durante el embarazo y que se conozca negativa a anticuerpos anti-D, esta prueba hay que tomarla como negativa debido a que si tenemos la positividad puede ser secundaria a la administración del anti-D que recibió la mamá. Si esto no lo cumple, pues sí, hay que tomarlo como positivo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, clasificar a ese paciente si tiene riesgo o factores de riesgo para neurotoxicidad, que ahorita voy a platicar de ellos, y sobre todo empezar la medición de las bilirrubinas. Podemos hacerlo a través de una bilirrubina transcutánea, aunque lo que se maneja en las guías es empezar a realizar las bilirrubinas totales séricas. Inmediatamente hacérselas al recién nacido, posteriormente estarla evaluando cada 4 horas, incluso cada 12 horas para determinar si requiere o no requiere de un tratamiento intensivo este paciente. Pero bueno, ¿quiénes van a requerir tratamiento o qué tenemos que tomar en cuenta para ver si requieren o no de tratamiento? Bueno, principalmente la edad gestacional. Recuerden que a mayor prematurez, mayor es el riesgo que tiene nuestro paciente de una encefalopatía hiperbilirrubinémica y que los umbrales de bilirrubinas totales séricas que se requieren en estos pacientes son mucho menores que en aquellos que son recién nacido a término. Es importante también considerar las horas de vida del recién nacido. La bilirrubina sérica total, siempre recuerden que tiene que ser la total, porque anteriormente pues, se manejaba como indirecta nada más, sin embargo, las guías recomiendan que sea la bilirrubina sérica total y sobre todo identificar a aquellos que tienen factores de riesgo para neurotoxicidad. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, principalmente la prematurez, la albúmina sérica, incluso es uno de los estudios que solicita las guías para, recordemos que la bilirrubina se une a la albúmina para su transporte hacia los hepatocitos y que se lleve a cabo la conjugación de la misma. Todas las enfermedades hemolíticas isoinmunes es un factor de riesgo para neurotoxicidad. Pacientes que también tengan sepsis o que tengan una inestabilidad clínica en las últimas 24 horas son pacientes que tienen alto riesgo de presentar esto. Ahora, una vez identificado nuestros pacientes, pues hay que valorar cuáles son los tratamientos que contamos para el manejo de la hiperbilirrubinemia secundaria a enfermedad hemolítica del recién nacido. Vamos a empezar con la fototerapia. La fototerapia pues fue introducida en el año 1970. En la actualidad es la primera línea de tratamiento para la hiperbilirrubinemia. ¿Qué es lo que nos hace esta fototerapia? Pues principalmente la fotoisomerización de la bilirrubina a través de la piel, convirtiéndolos en isómeros hidrosolubles y que estos, productos de oxidación, y estos van a ser eliminados a través de los riñones y a través de la
evacuaciones por bilis, incluso lo único que hace es evitar la conjugación a nivel hepático. Sin embargo, hay que valorar qué tipo de fototerapia es la que mejor nos va a ayudar a la eliminación más rápido de las bilis, pues principalmente evaluar que esta fototerapia tiene que tener una longitud de onda de luz entre 460 y 400 nanómetros, es decir, que se encuentre en un espectro de luz azul a verde. La otra es la intensidad de la fuente, también denominada irradiancia, y pues es principalmente la luminosidad que va a estar emitiendo esta fuente hacia la superficie de la piel del pequeñito. La dosis total de la luz es sobre todo la cercanía o la distancia en la que tenemos esta fototerapia y la mayor exposición de piel para que reciba mayor luz este recién nacido, y sobre todo evaluar el umbral de la bilirrubina sérica total inicial para decidir si requiere o no requiere de fototerapia. Como sabemos, contamos con diferentes tipos de fototerapia, desde lámparas LED, lámparas halógenas, fibra óptica. Entonces, ¿cuál es la que vamos a escoger o cuál es la que mejor eficacia va a tener para nuestros recién nacidos? Pues bueno, aquí les pongo una revisión sistemática en la cual, bueno, evaluaron 14 estudios aleatorizados en donde los objetivos de esta revisión principalmente fue ver la luz de diferentes longitudes de onda, cuál era más eficaz entre azul, verde versus azul. Sí, también fueron lámparas LED, cuáles fueron las más eficaces. Entonces, lo que se encontró, por ejemplo, que la más eficaz de las ondas es la azul-verde. En esta se encontró que incluso la bilirrubina disminuyó en las primeras 48 horas, perdón, de haber iniciado la fototerapia, y también se encontró que las lámparas LED azul fueron más eficaces en comparación a las lámparas convencionales. En este caso, se evaluó principalmente aquellos pacientes que hayan requerido de fototerapia nuevamente 24 horas posteriores a la suspensión. Ahora, ¿qué decidimos en cuanto a fototerapia doble o simple? Porque también es una situación que luego muchas de las veces nos preguntamos. Pues realmente lo que se encontró en esta revisión sistemática, que la fototerapia doble fue mucho más eficaz en el sentido de la reducción de la duración del tratamiento, pero no así de la exsanguinotransfusión. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, redujo las bilis, pero muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Que ponemos fototerapia hasta triple, cuádruple para pues evitar la exsanguinotransfusión, pero esto no se encontró diferencia estadística en esta revisión sistemática. Entonces, realmente para lo que nos ayuda es para disminuir esta bilis, pero, o bueno, más bien el tratamiento, pero no así para la exsanguinotransfusión. Y también para evaluar qué tan cercana o qué tan lejana de la fototerapia tendríamos mejor eficacia. Bueno, lo que se encontró que a más cercana o más cercanía de la piel del recién nacido, es decir, 20 centímetros, pues nos va a ayudar a la reducción de la duración del tratamiento de estos pacientes con hiperbilirrubinemia. Otro de los objetivos de esta revisión sistemática pues fue ver si podíamos poner fototerapia profiláctica o tendríamos que esperarnos al inicio dependiendo del umbral que tuviera de acuerdo a los nomogramas, que también son directrices que nos da la Academia Americana de Pediatría. Sin embargo, aquí lo que se recomienda pues es que la fototerapia se inicie una vez que alcanza este umbral. Realmente no hubo diferencia estadística entre ponerla profiláctica o antes de que la requiriera, a comparación a cuando ya la requiriera. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda, ya en resumen, qué es lo que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría? Bueno, principalmente iniciar una fototerapia intensiva, es decir, que esté lo más expuesto o la mayor superficie corporal posible del recién nacido con la fototerapia, que tenga una mayor irradiancia. Esto quiere decir que tenga por lo menos más de 30 microvoltios por centímetro, por centímetro cuadrado, por nanómetro de luz de la longitud de onda. El uso de la luz azul LED, es decir, una longitud de onda de 475 nanómetros, la doble fototerapia y sobre todo iniciar de acuerdo a los umbrales de los nomogramas. Entonces, recordamos, este es un nomograma. Recordamos que va a tomar en cuenta principalmente la edad del paciente en horas. También va a tomar en cuenta el total de la bilis sérica y sobre todo también la edad gestacional para determinar
cuándo iniciar o en qué momento es adecuado iniciar la fototerapia. Aquí tenemos también recordar que vamos a tener nomogramas que son aquellos que están divididos en aquellos pacientes que pudieran llegar a tener uno o más factores de riesgo de neurotoxicidad o aquellos que no tienen estos factores de neurotoxicidad como les había comentado previamente. Sin embargo, a pesar de que la fototerapia es un tratamiento seguro, sí hemos tenido ciertas complicaciones que han sido pocas, pero sí se llegan a presentar. En una revisión de 1855 recién nacidos con enfermedad hemolítica, tanto por KEL como por anti-D, de estos 1,743 recién nacidos recibieron fototerapia intensiva y de estos el 1.7% llegaron a tener complicaciones. ¿Cuáles fueron estas complicaciones? Principalmente hipotermia, hipertermia, el síndrome del niño bronceado y pudieron llegar a tener un exantema cutáneo o pustulosis, que son los más frecuentes o de las que se hicieron en esta revisión. Sin embargo, hay otros estudios que algunas han sido reportes de casos o que no han tenido la suficiente evidencia en que el uso de la fototerapia ocasionaba un riesgo principalmente de algunos tipos de cáncer como leucemia mieloide aguda, cáncer renal, cáncer de la piel, incluso se relacionó el uso de fototerapia con autismo, diabetes o incluso de crisis convulsivas infantiles. Sin embargo, hasta el momento no hay una evidencia clara de la relación del uso de fototerapia con el riesgo de estas complicaciones. Lo que sí se vio o lo que se ha visto en algunos casos es la relación que tiene la fototerapia a desarrollar enfermedades alérgicas posteriormente, principalmente asma. Incluso se habla que hay un ratio de hasta 3.81 de aquellos pacientes que utilizaron fototerapia y el desarrollo de asma, así como de rinitis alérgica hasta una ratio de 3.04. Sin embargo, bueno, todavía faltan estudios o un seguimiento de aquellos pacientes que en el periodo neonatal recibieron fototerapia para el manejo de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ahora, ¿cuál es el seguimiento? Una vez que nosotros iniciamos la fototerapia, pues tenemos que estar haciendo unas de las determinaciones, sobre todo la bilirrubina sérica total. Normalmente las recomendaciones nos hablan que se tenga que hacer la primera determinación entre las 4 y las 6 horas de haber iniciado y posteriormente pues tomarlas de acuerdo a ciertos factores o a ciertas características que tenga nuestro recién nacido. E incluso se puede realizar incluso cada 2 horas, cada 4, 6 horas o incluso espaciarlas a cada 12, 24 horas. Pero ¿de qué va a depender? Principalmente va a depender de la edad del recién nacido, recordando siempre que son en horas, la presencia o no de factores de riesgo de neurotoxicidad, ver a través de los nomogramas cómo va esa trayectoria de la concentración de bilis total sérica, ver si disminuye o va incrementando conforme va pasando el tiempo de la fototerapia y sobre todo evaluar si no requiere o empieza a alcanzar ya los umbrales para incluso una exsanguinotransfusión. Cuando observemos un incremento de esta bilirrubina sérica total mayor a 0.5 miligramos por decilitro hora o que tengamos una disminución menor a 2 miligramos por decilitro. Se habla que más o menos a las 4 o 6 horas de haber iniciado la fototerapia se espera que la disminución sea más de 2 miligramos por decilitro de acuerdo al umbral con la que lo iniciamos. Entonces, ese es el seguimiento que tenemos que hacer al paciente. Ahora, ¿cuándo vamos a suspender la fototerapia? Pues principalmente cuando la bilis sérica total haya disminuido al menos 2 miligramos por decilitro por debajo del umbral para la edad en horas, edad gestacional principalmente, y si tuvo o no factores de neurotoxicidad. Pero aquí es algo muy importante, no es de, ya la suspendo y dejo mi recién nacido, sino que se recomienda que por lo menos a las 8 o 12 horas de haber suspendido la fototerapia volvamos a realizar una nueva determinación. ¿Y esto por qué? Porque podemos llegar a tener un rebote de estas bilis. Sobre todo este rebote se puede presentar entre las 72 y 96 horas y sobre todo en los pacientes con enfermedad hemolítica del recién nacido. Hay estudios donde nos reportan hasta un 4.6 o hasta el 24% de estos pacientes que pueden tener este rebote y que tenemos que reiniciar nuevamente la fototerapia. Sin embargo, sí hay factores de riesgo en donde podemos esperar este rebote, en el cual pues es el inicio de fototerapia antes de las 48 horas de vida,
la enfermedad hemolítica per se. La edad gestacional, es menos de 38 semanas de gestación y que la bilirrubina sérica sigue estando por arriba del umbral y al momento de la suspensión. Entonces es importante dar este seguimiento y evaluar si nuestro recién nacido puede tener este rebote o no. Ahora, una vez iniciada y viendo la evolución de nuestro paciente, podemos enfrentarnos a que este paciente no nos esté respondiendo a la fototerapia intensiva. Entonces, aquí tenemos que evaluar si nuestro recién nacido necesita una intensificación del cuidado. Y esto principalmente, o lo primero que tenemos que ver, es si nuestro paciente está empezando a incrementarse la bilis o paciente que está incluso llegando a los umbrales de exsanguinotransfusión. Y lo que nos recomiendan las guías es principalmente saber en dónde estamos parados, saber si nuestro hospital o el hospital donde se encuentra nuestro recién nacido cuenta con todo para el inicio de una exsanguinotransfusión. Asimismo, también en caso de no, pues lo que recomiendan es trasladarlo a una unidad hospitalaria donde se cuente con todo en caso de requerir una exsanguinotransfusión. Asimismo, también hay una serie de estudios que se tienen que realizar, incluso notificar al banco de sangre la probabilidad de una exsanguinotransfusión, pues sobre todo para que tengan los productos disponibles para utilizarlos en cualquier momento. Entonces, aquí podemos tener 3 escenarios. Una, en que mi paciente ya tenga datos de una encefalopatía aguda por hiperbilirubinemia o que ya esté por arriba del umbral de una exsanguinotransfusión de acuerdo a los nomogramas, pues aquí no hay duda y tenemos que iniciar la exsanguinotransfusión en este paciente. En caso de que todavía no tengamos ese escenario, pero en lo que observamos que todavía se detuvo esa elevación de la bilis, ¿vale? Pero sin llegar al umbral de exsanguinotransfusión, pues puedo regresar o puedo mejorar esa fototerapia intensiva. Si la tenía con una simple, pues puedo poner una doble. La hidratación también, la hidratación tanto intravenosa como vía oral nos pueden ayudar. Pero en caso de que no sea así, pues tenemos que empezar a estar monitorizando incluso cada 2 horas las bilirrubinas séricas totales para que en el momento que llegue a ese umbral de exsanguinotransfusión, pues se realice de manera inmediata. Entonces, pasando a la segunda terapia que hoy contamos, pues es la exsanguinotransfusión. Ven que la exsanguinotransfusión fue primero que la fototerapia. Esta se inicia en 1940, en la cual pues esta hiperbilirrubinemia se utilizaba para una hiperbilirrubinemia neonatal por isoinmunización materna. Normalmente, ¿qué es lo que hace esta exsanguinotransfusión? Pues es la sustitución de sangre del recién nacido por sangre de un donador. ¿Y cuáles son los objetivos al realizar este procedimiento? Bueno, principalmente la disminución de la bilirrubina sérica, la eliminación de los eritrocitos neonatales y anticuerpos circulantes, mejorar o aporte de albúmina para mejor unión de la bilis y que pueda ser transportada de manera segura. Y también otro de los objetivos, pues, es la corrección de la anemia a través de este procedimiento. ¿Cuándo iniciarla? ¿Cuáles son las indicaciones de iniciarla? Bueno, principalmente de los datos ya de encefalopatía aguda, los cuales se va a caracterizar por hipertonía, arqueamiento, retrocólis, opistótonos principalmente. Aquellos que ya tengan más de 2 miligramos por decilitro de acuerdo al umbral de la bilirrubina sérica total. También tenemos, recuerden que los nomogramas están divididos en aquellos con factores de riesgo de neurotoxicidad o aquellos que no. Y otro de los datos que también nos ayuda, pues, es evaluar el ratio entre la bilirrubina sérica total y la albúmina sérica. Aquí tenemos algunos, los parámetros que nosotros tomamos principalmente para el inicio de las exsanguinotransfusiones de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo a la edad postnatal. Son algunas de las indicaciones para iniciar este tratamiento. Como sabemos, pues obviamente la exsanguinotransfusión se va a realizar a través de sangre reconstituida con plasma fresco descongelado, en el cual esta sangre tiene que tener un hematocrito del 50 al 60%. Otra de las características es que siempre hay que utilizar un concentrado eritrocitario que tenga menos de 7 días de extracción.
En caso de prematurez o de recién nacidos con peso bajo a 1.200 gramos, pues siempre utilizar concentrado eritrocitario irradiados. Entonces, si estamos ante una enfermedad hemolítica del recién nacido, por RH, lo ideal es que los productos sean RH negativos, y si estamos ante una incompatibilidad a grupo AB0, normalmente el concentrado eritrocitario es de tipo grupo O, y el plasma es de acuerdo al el plasma de la madre o incluso plasma AB para la reconstitución de esta sangre. Otra de las preguntas que nos debemos de hacer, bueno, normalmente la exsanguinotransfusión se hace a doble volumen, sin embargo, pues se ha visto que también a un solo volumen circulante puede ayudarnos en cuanto a la remoción, en cuanto a la disminución de la duración del tratamiento. Entonces, este es un estudio retrospectivo en el cual se evaluaron 96 recién nacidos, los dividieron en dos grupos, aquellos que fueron sometidos a un solo volumen y aquellos que fueron a doble volumen, en donde realmente pues no hubo muchos cambios entre uno y otro. Uno de los valores, uno de los criterios que evaluaron fue principalmente el total de bilirrubinas, si bajaron o no bajaron estos a través de las exsanguinotransfusiones, en la cual pues se vio que hay una mayor remoción de bilirrubinas a doble volumen principalmente. En cuanto a los parámetros hematológicos, lo que se observó principalmente es que hubo una mayor incidencia de trombocitopenia en aquel grupo que se utilizó a doble volumen, y dentro de las variables metabólicas, lo único que hubo diferencia entre ambos grupos fue que a doble volumen hubo mayor incidencia de hiperglicemia. Entonces, realmente también se evaluó la incidencia de reacciones adversas a doble volumen y a un solo volumen, en donde se observó que la mayor incidencia fue a doble volumen. Se presentaron como hiperglicemia, acidosis metabólica, hipercalemia, hiponatremia, hipocalcemia, incluso enterocolitis necrotizante. Sin embargo, al momento de realizar el estudio o el análisis estadístico, pues no hubo diferencia entre ambos grupos. Entonces, la conclusión de este estudio fue que la exsanguinotransfusión a doble volumen sigue siendo el estándar de la exsanguinotransfusión. Esto debido a que, pues, que tiene una mayor reducción de bilirrubina sérica total, y esto nos ayuda a una mayor protección contra complicaciones neurológicas. Si bien tenemos mayores reacciones adversas, sin embargo, pues no hay diferencia entre un volumen o doble volumen. Y bueno, también otro de las situaciones que se observó en este estudio es que no se observó diferencia entre la duración de la fototerapia, entre el requerimiento de una nueva exsanguinotransfusión en ambos grupos. Entonces, pues realmente se sigue recomendando la exsanguinotransfusión a doble volumen. La exsanguinotransfusión como tal no está exenta de complicaciones. Se habla que puede haber hasta una mortalidad de 0.3% en recién nacidos a términos versus un 10% en recién nacidos pretérminos. La morbilidad sí es alta, hasta el 24%, y principalmente las complicaciones son complicaciones relacionadas al catéter. Puede haber complicaciones hematológicas como trombocitopenia. Hay varios estudios que van desde hasta 31 a 90% de estas complicaciones, es principalmente trombocitopenia, y dentro de las metabólicas la más frecuente es hipocalcemia, hasta en el 47% de las series reportadas. Entonces, realmente este es un estudio, una revisión donde se observaron que de 363 exsanguinotransfusiones realizadas, solamente el 57% tuvo complicaciones, y la que encabezó esta lista pues fue la trombocitopenia como complicación. Ahora, otro de los tratamientos que se han utilizado recientemente, pues es el uso de la inmunoglobulina intravenosa. Esta principalmente se ha utilizado como coadyuvante para disminuir la necesidad de exsanguinotransfusión. Sin embargo, bueno, esto a través de que bloquea los receptores de la fracción constante de los macrófagos, y por lo tanto nos va a reducir la hemólisis de los eritrocitos cubiertos con anticuerpos. Si bien la Academia Americana de Pediatría hace una recomendación para la administración de inmunoglobulina intravenosa, sobre todo cuándo iniciarla, cuándo administrarla, cuando la bilirrubina sérica total aumenta a pesar de la fototerapia, que este nivel se encuentra entre 2 o 3 miligramos sobre el nivel de la exsanguinotransfusión, o que requiere de exsanguinotransfusión, pero siempre y cuando
no esté disponible en nuestro centro hospitalario el material para realización de esta exsanguinotransfusión y mientras se tenga que trasladar al paciente. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, realmente es eficaz la inmunoglobulina para prevenir la necesidad de la exsanguinotransfusión. La verdad es que ha habido varios estudios, incluso 2 revisiones sistemáticas grandes en el 2018 y en el 2022. En este estudio, por ejemplo, se evaluaron 92 recién nacidos. Fue un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Fue la administración de inmunoglobulina a esta dosis y se administró en las primeras 6 horas de vida. Entonces, estos 92 recién nacidos se dividieron en 2 grupos, aquellos que sí recibieron la inmunoglobulina y aquellos que recibieron placebo. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues encontraron que la necesidad de exsanguinotransfusión, la necesidad, o bueno, el tiempo de fototerapia, la estancia hospitalaria y el nivel de bilirrubina sérica total no fue significativa estadísticamente. Entonces, el uso de la inmunoglobulina en este estudio no disminuyó ni la necesidad de exsanguinotransfusión, no hubo disminución del pico máximo de bilirrubina sérica total, no disminuyó el tiempo de fototerapia ni disminuyó las días de estancia hospitalaria. Entonces, en este estudio no se observó esa eficacia de la inmunoglobulina en cuanto a la disminución o el requerimiento de exsanguinotransfusión. Una de las revisiones sistemáticas fue realizada por Cochrane, fue en el 2018. Inicialmente se evaluaron 9 estudios en los cuales se incluyeron 658 recién nacidos y en los cuales pues se integraron se encontraron tanto recién nacidos pretérmino como término con incompatibilidad de RH y AB0. Inicialmente se encontró que el uso de la exsanguinotransfusión sí disminuyó con el grupo tratado con inmunoglobulina. Aparentemente fue el primer resultado que tuvieron a través de esta revisión. Asimismo, también se encontró que tuvo una disminución del número de exsanguinotransfusiones del recién nacido en el grupo de que utilizó inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, al momento de hacer el análisis de riesgo de sesgo, pues realmente los únicos estudios que tuvieron valor estadístico fueron 2, en donde sí se utilizaron o fueron ensayos clínicos controlados doble ciego y el uso de placebo, y que en estos 2 estudios pues no hubo diferencias en la disminución o en la necesidad de exsanguinotransfusión, sea tratado o no con inmunoglobulina, y tampoco hubo diferencia en el número total de las exsanguinotransfusiones. Por lo tanto, las recomendaciones o las conclusiones que hacen a través de esta revisión sistemática, que la aplicabilidad es limitada debido a la baja o muy baja calidad de evidencia, esto sobre todo por el riesgo de sesgo que tiene cada uno de los estudios analizados, que el uso de la inmunoglobulina no mostró ningún beneficio en la reducción tanto de la necesidad como en el número de la exsanguinotransfusión y que pues bueno, se necesitan más estudios antes de recomendar el uso de inmunoglobulina para el tratamiento de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Realmente, otra revisión sistemática que se hizo en el 2022, esto principalmente pues era para sacar unas guías internacionales, sobre todo para evaluar el rol de la inmunoglobulina en el manejo de la incompatibilidad ABO, en donde, bueno, se analizaron 25 estudios, pero al final fueron excluidos 23, también por alto riesgo de sesgo en estos estudios. Y en estos 2 estudios que se tomaron en cuenta, incluyeron 172 recién nacidos, mayores de 32 semanas de gestación, en donde recibieron también inmunoglobulina entre las primeras 4 a 6 horas de vida. Aproximadamente fueron 87 pacientes que recibieron esto. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que bueno, tampoco hubo diferencia significativa estadísticamente en la necesidad de exsanguinotransfusión, en la necesidad de transfusión de concentrado eritrocitario y tampoco disminuyó el nivel medio de bilirrubina sérica. Entonces, el panel de expertos en esta guía internacional, pues no recomiendan el uso rutinario profiláctico de inmunoglobulina intravenoso para la reducción
de exsanguinotransfusión, debido a que pues hay baja certeza en la evidencia y pues bueno, la hacen como una recomendación condicional. Y la otra, solamente considerar la inmunoglobulina si la fototerapia intensiva no está disponible de manera inmediata, o que la exsanguinotransfusión no es fácilmente disponible o que no tengamos los recursos para realizarla, y en lo que se hace el traslado del recién nacido a un centro donde se puede realizar la exsanguinotransfusión. Entonces, realmente no hay evidencia científica para el uso de inmunoglobulina en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Como sabemos, también podemos tener complicaciones por inmunoglobulina. La complicación que más frecuentemente se ha evidenciado, pues es sobre todo enterocolitis necrotizante. Esto pues principalmente incluso se ha reportado de 167 recién nacidos con incompatibilidad que recibieron inmunoglobulina. El 6% presentó esta complicación versus aquellos que solamente recibieron fototerapia. 5 de ellos requirieron tratamiento quirúrgico. También otra de las complicaciones frecuentes es la hemólisis paradójica. Esto principalmente que me puede exacerbar anemia o incluso exacerbar la ictericia. Esto principalmente se hablaba en estos estudios por la presencia de isoaglutininas anti-A y anti-B en el preparado, y que pues esto ocasionaba mayor hemólisis. Y bueno, las más frecuentes que eran las reacciones sistémicas como fiebre, exantema, hipotensión, meningitis aséptica. Entonces, realmente hasta el momento no hay una evidencia. Nuevamente vuelvo a repetirles que la inmunoglobulina intravenosa ayude a evitar la exsanguinotransfusión en estos pacientes. Y ya para concluir, la otra parte del manejo de estos pacientes, pues es la transfusión del concentrado eritrocitario, que la denominan como top-up de transfusión, en la cual sobre todo es para el manejo tanto de anemia precoz como de anemia tardía. Como sabemos, la anemia precoz se puede presentar en la primera semana de vida, y esto principalmente se va a deber a la hemólisis, o también realmente la anemia tardía, que como habíamos comentado se puede presentar hasta después de 3 meses postnatal. Puede ser por hemólisis persistente o por una supresión de la eritropoiesis, principalmente en los pacientes que recibieron transfusión intrauterina. Entonces, en una revisión, lo que se encontró, por ejemplo, en pacientes que tuvieron incompatibilidad anti-D, tuvieron mayor necesidad de transfusión de concentrado eritrocitario en comparación en aquellos que tuvieron una incompatibilidad aquel. Y aquí, por ejemplo, también en otro estudio de 274 recién nacidos con enfermedad hemolítica, el 13.5% de esta población requirió de transfusiones. Y al dividir en dos grupos, en aquellos que recibieron transfusión intrauterina y no recibieron esta modalidad de tratamiento, se observó que quienes requirieron mayor transfusión de concentrado eritrocitario postnatal fueron aquellos que tuvieron la transfusión intrauterina, y esto principalmente por la presencia de anemia tardía. Realmente las indicaciones, lo que se está prefiriendo en estos momentos es que se hable de una estrategia restrictiva. Ya hay estudios, el estudio TOP y el estudio ETNO, en los cuales se evalúan una estrategia liberal a una estrategia restrictiva, y se ha observado que les va mucho mejor, sobre todo a los prematuros, ante una estrategia restrictiva. Esto principalmente, como se los pongo en esta tabla, evaluar la edad, bueno, el nivel de hemoglobina, la edad postnatal y si requiere, bueno, si está con un soporte respiratorio o no, y son los niveles de hemoglobina en las cuales se indica la transfusión. Recordemos que el volumen se puede ser ya sea de 10 a 20 mililitros por kilodosis, o a través del peso del recién nacido y de la hemoglobina deseada menos la hemoglobina del paciente. Pueden ser las dos maneras de calcular el volumen. Entonces, realmente no hay diferencias entre si por una u otra el volumen que se requiere. Y en esta tablita, bueno, les pongo sobre todo las diferentes sociedades de medicina transfusional, la canadiense, la británica, principalmente la francesa, y en las cuales pues manejan los diferentes niveles de hemoglobina y sobre todo evaluar si requieren o no de un soporte respiratorio. Pero generalmente lo que se está utilizando
recuerden, siempre va a ser la estrategia restrictiva. Y bueno, realmente ya para recién nacidos a término, pues tenemos varias guías también norteamericanas, canadienses, donde pues bueno, dependiendo del nivel de hemoglobina y dependiendo también de la sintomatología por la anemia que presenta el recién nacido, podemos transfundir con concentrado eritrocitario. Es importante recordar que ¿qué es mejor? ¿Transfundirle una sangre fresca o una sangre que ya pasó más días? Pues realmente lo que se ha visto en varios estudios es que la transfusión de concentrado eritrocitario fresco, es decir, menos de 7 días de extracción, solamente sea o se resguarde para aquellos que requieran de transfusión intrauterina, que requieran de una exsanguinotransfusión, una cirugía cardíaca, o aquellos que puedan llegar a recibir una transfusión masiva que se cataloga como más de 25 mililitros por kilo, y sobre todo en aquellos recién nacidos que requieran de productos irradiados, como ya lo hemos comentado, los grupos, bueno, el concentrado eritrocitario irradiado, pues es para evitar la enfermedad de injerto contra huésped asociada a la transfusión, y principalmente se van a limitar cuando se necesita una transfusión igual intrauterina, exsanguinotransfusión, recién nacidos con peso bajo al nacer, menos de 1.200 gramos, o que tengan, o que sea un recién nacido con antecedente de una transfusión intrauterina hasta los 6 meses de edad. Se tiene que seguir recibiendo este tipo de producto. Y bueno, ya para concluir, bueno, sabemos que el tratamiento de la enfermedad hemolítica del recién nacido, la primera línea de tratamiento va a ser la fototerapia intensiva, recordando que hasta el 30% de los recién nacidos van a requerir una exsanguinotransfusión, y el cual, pues el tratamiento es definitivo cuando está indicado. Aquí yo creo que el uso de la inmunoglobulina ya ha sido demostrado que no reduce la necesidad de exsanguinotransfusión. Tal vez se requiera de más estudios controlados, dobles ciegos e incluso el uso de placebo, pues para determinar si realmente nos ayuda o no. Como ya lo vimos en las dos revisiones sistemáticas, no recomiendan el uso rutinario de la inmunoglobulina. En cuanto a la transfusión de concentrado eritrocitario, se recomienda más una estrategia restrictiva y principalmente en recién nacidos pretérminos, y sobre todo el uso de fármacos como soporte de eritropoyesis, sobre todo en la anemia tardía, como eritropoyetina, darbepoyetina, podemos hacer uso de ellos en este tipo de pacientes. Agradezco su atención y bueno, quedo pendiente de comentarios y dudas. Hola, agradecemos a todos por sus preguntas. Recuerden que para conocer más información acerca de los próximos eventos, sesiones y congresos, favor de visitar la página de la AME. Ahí a mayor explicación estarán todos esas interrogantes o dudas que puedan surgir de los próximos eventos y conferencias. Es momento de dar paso a las preguntas emitidas por el público. Por aquí tenemos algunas preguntas interesantes. Antes me gustaría agradecer a las dos excelentes ponentes, médicos y hematólogos con este gran tema y de suma importancia. Agradecemos a la doctora Beatriz y a la doctora Patricia Galindo por tan importantes pláticas. Por aquí una de nuestros asistentes, Fátima, nos pregunta que si no se puede conocer la tipificación del feto, ¿cómo haría la profilaxis en la mujer embarazada RH negativa? Sí, efectivamente, que era lo que comentábamos, muchas de las veces no se tiene el modo o todas las herramientas para poder hacerlo como las guías de forma ideal tendríamos que hacer. Ante ese caso, tú tienes que dar la profilaxis en la semana 28, definitivamente, porque tienes que prevenir el riesgo de que sí esté inmunizada o se vaya a inmunizar y que por lo tanto pueda llegar a tener la manifestación de la enfermedad grave hemolítica en el feto y en el recién nacido. Muchas gracias, doctora. Por aquí creo que también contestaría otro complemento precisamente de Fátima, porque preguntaba si realizamos la profilaxis con la vacuna por riesgo de aborto, ¿realizaría otra vez la profilaxis o la administración de la vacuna a las 28 semanas y posparto?
Generalmente en la guía el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, cuando refieren precisamente que tuvieron una amenaza de aborto, dicen que antes de ponerla en la 28 se haga ahí un CUMS indirecto entre la semana 28 y 29 y en base a eso tomar la decisión. Ujú. Perfecto. Y como recomendación, preguntan, ¿cada cuánto es ideal controlar el test de CUMS indirecto en la mujer embarazada? Si es una mujer, como les comentaba ahí el diagrama, en el flujograma, si ya tenemos una paciente inmunizada y donde ya tenemos títulos altos, se recomienda tanto por la guía europea, específicamente también la guía en España y la americana, que debemos de realizar la titulación de cada 2 a 4 semanas, porque precisamente ahí se tiene que tomar la decisión de si se están elevando de una forma drástica, tomar conjuntamente, como les comentaba, el ultrasonido para poder medir la arteria cerebral media y tomar decisión. O requiere de una transfusión intrauterina o incluso, dependiendo de las semanas, hasta la interrupción del embarazo para tratar de disminuir al menos la morbimortalidad asociada a la enfermedad hemolítica del recién nacido. Perfecto. Y por aquí yo creo que una complementación de ambas ponentes nos preguntan, en embarazadas con vacunas antirrogan aplicada correctamente, ¿se justifica tomar exámenes postnatales de panel para ictericia en el recién nacido? De las guías que nos recomiendan, sí, en todos los recién nacidos que tengan este antecedente o que la madre tenga la isominización, se realice la determinación de CUMS. Y lo que les comentaba, aquí hay que ver hacernos estas preguntas. Si la mamá, o bueno, si ese CUMS que tiene el bebé positivo se debe a la aplicación de la vacuna, bueno, de la inmunoprofilaxis en la madre, si la madre tenía previamente o no anticuerpos antes de la aplicación, o si esa determinación puede ser también, porque puede ser también una isoinmunización por otro tipo de antígenos. Entonces sí se tiene que realizar, se tiene que hacer el tamizaje también en los recién nacidos, a pesar de que hayan recibido la inmunoprofilaxis. Muchísimas gracias. ¿Consideran necesario que sea reportada la bilirrubina delta en estos casos? Pues no, realmente todo se basa en la bilirrubina sérica total. Anteriormente se dividía la indirecta, que era la que nos daba la pauta para determinar si requería o no fototerapia. En la actualidad ya es siempre la sérica total. Entonces la delta realmente no se ha utilizado, bueno, hasta donde yo sé, no se reporta y tampoco es parte de la toma de decisiones. Claro, sí, importante ahí considerar que la delta pues la vemos más en pacientes con hepatopatías, ¿no? Que coincido, no podría ser, no considero que sea necesaria para esta patología. Bueno, aquí las felicitan y agradecen por su ponencia y nos preguntan ¿cuál es el principal inconveniente en producir una inmunoglobulina humana diferente a la anti-D? ¿Y cuál recomendación de las unidades captadas en los donantes y cuál es la recomendación en las unidades captadas de donantes que tuvieran algún antígeno KEL? Bueno, de otra inmunoglobulina, pues tendría que ser muy específica. A lo mejor se me ocurriría para los otros, como es el anti-E mayúscula o anti-C pequeña, que son los que seguirían en frecuencia, por ejemplo. Pero no, pues ahí sí para poderla producir, no, me imagino que será un poco complicado. En relación, bueno, yo que también estoy en banco de sangre, sí hemos detectado mujeres con antiquel, generalmente que todavía son nulíparas, todavía no han tenido embarazo. Lo que hacemos generalmente, damos una pequeña asesoría. Les decimos que bueno, que pues se detectaron ciertos anticuerpos. Cuando detectamos algún anticuerpo, hacemos todo el panel de anticuerpos irregulares a donador. Y ya de ahí, al momento de entregar resultado, damos una pequeña asesoría que pues tiene que ir, que finalmente si en este momento no le condiciona ninguna situación, si en un futuro llega a tener un embarazo, tiene que hacerlo saber que lo detectamos por banco de sangre para que en su momento pues le lleven el seguimiento.
Muchísimas gracias. Preguntan por aquí el uso de eritropoyetina y el riesgo asociado con retinopatía, especialmente en los pacientes prematuros. Pues realmente hay estudios en que en algunos sí está asociado, en algunos otros no, pero realmente la eritropoyetina en este caso se utilizaría después de, bueno, en la anemia tardía, no en la parte inicial o en la parte de la anemia precoz. En la anemia precoz, pues lo que se ha visto es a través ya sea de sanguinotransfusión o administración de concentrados eritrocitarios. Entonces realmente aquí se utilizaría ya posteriormente en caso de que nuestro seguimiento sea después de un mes, 2 meses, pero realmente hay muchos estudios contradictorios, algunos sí recomiendan la eritropoyetina, algunos otros no. Yo creo que en este tipo de manejo pues necesitamos hacer estudios de controlados, aleatorizados, pues para determinar y sobre todo también por la dosis que se necesita, por el tipo de formulación, pues obviamente no son, todos los estudios que se tienen no son similares dependiendo de cada grupo, de cada estudio que se realizó. Entonces, sí, lo que nos hace falta en pediatría principalmente hacer estos estudios para determinar si hay o no un beneficio en el uso de estos medicamentos. Muchísimas gracias. Por aquí preguntan también que si el empleo de nipocalimab en el tratamiento de la enfermedad hemolítica grave del feto y recién nacido tiene aplicación en los casos con anticuerpos anti-QEL. En la revisión que realicé, no lo mencionan en ninguno, ni en los, hay una revisión sistemática donde incluyen más de 1,000 embarazadas, donde obviamente el pequeño porcentaje era la presencia del antiquel y no se mencionaba el uso de en los pacientes, ni para RH tampoco, de hecho. Lo que mencionaban principalmente, pues era obviamente el seguimiento y la administración de la inmunoglobulina. Una duda por ahí que tienen algunos, que se repite, que no quedó muy claro, o otros pacientes que son de Argentina, que no queda muy claro a qué se refieren con transfusión top-up. O sea, es transfusión de concentrado eritrocitario, ¿vale? Ese es el top-up, es eso, nada más es concentrado eritrocitario, las indicaciones de manera restrictiva de acuerdo a los niveles. Esa es la definición. Mencionan aquí que si en la hiperbilirrubinemia neonatal la fototerapia LED es realmente más eficaz que la convencional. Se han hecho la revisión sistemática, evaluaron las diferentes fototerapias y la que más recomienda es que sea LED azul. Incluso la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que sea LED azul o que sean fototerapias en un onda de longitud que sea azul o verde. Son las que han tenido mayor eficacia tanto en la reducción de las bilirrubinas como en el número de horas de exposición de los recién nacidos, pero también aunado a que sea una doble fototerapia. Muy bien, por aquí también preguntan que si se puede transfundir el concentrado eritrocitario sin previamente haber administrado inmunoglobulina intravenosa sin generar mayor riesgo de hemólisis. Aquí sí, o sea, realmente se va a hacer o se va a basar de acuerdo a las pruebas cruzadas que se le realicen tanto a los, los eritrocitos, tanto del recién nacido como maternos. Incluso cuando se solicita concentrado eritrocitario, siempre nos van a pedir una muestra de la mamá para hacer las pruebas cruzadas. Entonces, realmente la inmunoglobulina se utiliza en estos casos, sobre todo para disminuir la probabilidad de necesitar exsanguinotransfusión, pero no requiere que para una transfusión se tenga que aplicar previamente. Eso es a través de banco de sangre, bueno, la ayuda de banco de sangre para hacer las pruebas cruzadas o como lo veíamos en la tablita de acuerdo a lo que nos recomienda la norma oficial de medicina transfusional. Perfecto. El uso de fenobarbital como medida profiláctica en la enfermedad hemolítica del recién nacido, teniendo como objetivo principal potenciar la función hepática para acelerar la eliminación de bilirrubinas, tomando en cuenta los efectos teratogénicos durante el embarazo o antes del parto en caso de inmunización RH, puede significativamente reducir la necesidad de exsanguinotransfusión. No.
No, realmente no, y no hay estudios en donde nos hablen. Hay algunos casos reportados donde sí utilizan fenobarbital, pero es como un tratamiento adyuvante a los principales, ya sea fototerapia o exsanguinotransfusión, pero realmente que elimine, realmente no hay estudios que nos reporten esto. Se genera también por aquí una duda que para la administración de eritropoyetina en la anemia tardía, ¿qué parámetros deciden su uso de administrar o no? Pues va a depender mucho también tenemos que tomar en cuenta que por cada transfusión también hay una sobrecarga, bueno, también administramos hierro, entonces principalmente tendríamos que ver la ferritina de este recién nacido, de este lactante, para determinar si todavía podemos utilizar concentrado eritrocitario o podemos evitar todas las complicaciones que conlleva una transfusión en estos pacientes, pero principalmente yo creo que la pauta es el nivel de hemoglobina, es la clínica del paciente, pero sobre todo la sobrecarga que pudieran llegar a tener estos pacientes, sobre todo como lo vimos, quienes van a tener más esta anemia tardía son aquellos que recibieron desde etapa intrauterina las transfusiones y que posteriormente en la etapa postnatal las llegaron a requerir. Entonces realmente es la sobrecarga de hierro las que nos da la pauta si seguimos o cambiamos de manejo terapéutico. Perfecto. Doctora Patricia Galindo, por aquí nos comentan que si se considera adecuado al nacer el producto y el CUMS de la madre continuar positivo, si es necesario administrar nuevamente gamma globulina anti-D a la Ahí madre. no, a la madre no, porque ya los anticuerpos que tiene, pues básicamente esos ya los tuvo, a pesar de la aplicación de la anti-D. Ahí lo que tendríamos que hacer es, como lo comenta la doctora, y por eso las pruebas específicas al momento del nacimiento, porque esas son las que se deben de hacer en el momento de que nace para poder normar la terapéutica que se va a llevar en el recién nacido con las manifestaciones, dependiendo también de la severidad que puedan presentar la enfermedad hemolítica. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Por aquí nada más comentan que en ciertos hospitales pues no tienen sangre reconstituida, que en caso de si pudieran hacer uso o qué tipo pueden hacer para promover o realizar la exsanguinotransfusión. Pues bueno, sería sangre total, ¿no? Sangre total, pues es la recién extraída, o bueno, no sé si la doctora Patti Galindo, que es la que está más ahí en banco de sangre, si tenga alguna otra recomendación. Es que ese, volvemos a lo mismo, ese es un problema real, ya las indicaciones de la sangre total prácticamente ya Ujú. no las tenemos. Ahí lo que les recomendaría es buscar el traslado. ¿Por qué? Porque finalmente tienes que tener todo, como lo decía la doctora también. Al momento de que tu paciente va a requerir de una exsanguinotransfusión, tienes que tener todo. Y eso implica, también que tengas el personal en banco de sangre que esté familiarizado con hacer este tipo de procedimientos, porque incluso la reconstitución no es cualquier cosa. Si no tienes un químico, que luego pasa, y lo sabemos, muchas de las veces el químico de laboratorio, pues la tiene que hacer del banco de sangre también, y entonces muchas de las veces ese expertise sí tiene implicación. Entonces, si no tienes modo de hacerlo, lo ideal, no te compliques, busca un traslado a un nivel de atención donde se tenga el banco Por de sangre que aquí, cuente con todo. perdón. Por aquí insisten, creo que no quedó claro lo del antígeno, que él iba dirigido a los paquetes globulares que dan los donadores, que se almacenan en banco de sangre, que Ah, se reporta un antígeno que él en esos paquetes, que si se pueden utilizar o esos son desechados. no, sí se pueden utilizar generalmente, luego lo que hacemos, como se hace el rastreo, ya luego vemos, incluso tenemos, ¿no? Ay, este tiene una anti pequeña, o este tiene, ay, déjalo ahí por si tenemos un paciente con ese tipo de fenotipo eritrocitario y los utilizamos, pero los dejamos reservados precisamente. Que es bien poco frecuente, la verdad. O sea, el que él es el menos frecuente, pero tiene su importancia cuando queremos transfundir un... Ahí el problema es para cuando tenemos un receptor que requiere una transfusión y tiene un antiquel, ese es nuestro problema. Entonces ahí tenemos que jugar mucho con lo que vamos obteniendo.
Una pregunta con implicaciones religiosas, que en casos de pacientes o padres que compaginan con ciertas creencias religiosas y que no permiten las transfusiones, en el caso que se amerite una exsanguinotransfusión, ¿qué alternativas podemos ofrecer? Pues en este caso, seguir con la fototerapia intensiva. El uso, bueno, me ha tocado, incluso me he enfrentado en el hospital dos casos que sí rehusaban. Pues lo que se hizo fue fototerapia intensiva, hidratación tanto vía oral intravenosa, el uso de inmunoglobulina, que bueno, ya sabemos que no ayuda en cuanto a la sanguinotransfusión, pero al menos disminuyendo la hemólisis de los eritrocitos. Entonces realmente pues serían esos, el uso en algún momento nuevamente de la eritropoyetina, que serían como las medidas que me ha tocado enfrentar en el hospital o que se han utilizado. Y por último, aquí tenemos una pregunta. Un paciente con un fenotipo RH negativo por baja expresión de los genes D puede generar enfermedad hemolítica. Ahí, por ejemplo, que era dentro de uno de los algoritmos que podríamos tener que no tuviera la expresión y que incluso ahí lo que tendríamos que hacer sería revisar a la madre. Y si ustedes recuerdan, el algoritmo decía, si seguía negativo, incluso podía tener el seguimiento como un paciente no sensibilizado normal y llegar a término sin problema, ¿no? Pero ahí más bien tendría que ser que mantuviera sin la presencia del anticuerpo en la madre, ¿no? Que no hubiera en ningún momento sensibilidad. Ahí lo que yo esperaría, por ejemplo, que fuera la primera gesta, que sería la que tendría menos probabilidad, ¿no? Pues perfecto. Con esto damos terminadas también por tiempo la cuestión de las preguntas. Muchísimas gracias, doctoras Patricia Galindo, Beatriz Cortés. Un gusto tenerlas con nosotros. Gracias por Gracias. su participación y sus excelentes ponencias. Muchas gracias. Esperemos verlos pronto en las siguientes sesiones. Gracias y buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches. hasta luego.